las condiciones que presenta el plan es que se debe de ligar por medio de 3 elementos de espacio abierto: los bulevares, las conexiones con los elementos de agua y las plazas. Y es a partir de aquí, por eso pongo ahorita esta imagen que marca el skyline, el skyscraper de la ciudad de Chicago, en términos de que es una ciudad que es la ciudad de los rascacielos, o como también le dicen, la ciudad de los vientos. Chicago, como ustedes saben, está en el litoral del lago Michigan, en la parte sureste. Es una de las grandes ciudades de los grandes lagos, como Toronto, como Wisconsin, como Indiana, como en Nueva York, etcétera, que tiene una parte con los grandes lagos. Y vamos a ver que esta estructura geográfica, como ya lo mencionó la profesora en la conferencia pasada, pues son lugares muy fríos, de 8 o 9 meses de temperaturas que están muy por arriba del 0, pero mucho por abajo de los 0 grados, que hace que sea una ciudad que realmente sea concentrada. Sin embargo, estando en una zona de praderas, la hace muy extensa, cargándose su desarrollo urbano hacia el oeste. Chicago, como muchas ciudades de la parte este de Estados Unidos, se desarrolló por migraciones europeas, y esto obligó a crear una ciudad pues multiétnica, donde convergen un sinnúmero de personalidades, de gentes y de culturas, religiones e idiomas, que han hecho que esta ciudad, en vez de ser dispersa, aglutina los valores de estas identidades étnicas que vienen de Europa. Más o menos ya por 1910, 1920, llegó hasta los años 60 una enorme migración de mexicanos para trabajar en las acereras de la zona sur de Chicago, para proveerle a Estados Unidos pues del acero para las vías férreas que conectaran con el oeste de Estados Unidos. Por eso la ubicación de Chicago va a ser estratégica en términos de navegación comercial, en términos de desarrollo industrial y una serie de factores que han hecho que esta ciudad pues tenga las características que más adelante vamos a ver desde el punto de vista urbanas y arquitectónicas. Aquí estamos viendo una vista de la ciudad de Chicago desde el lago Michigan. El lago Michigan les significa mucho para ellos. Su vida depende mucho de las condiciones que el lago les da físicamente hablando. Y aunque es una ciudad que ha dominado el clima, sufre las inclemencias del mismo, y pues sus estructuras están hechas para este clima, sobre todo vientos de velocidades muy fuertes. Y Chicago, pues a partir de este plan, ya a mediados de los años 20, pues vino el desarrollo del trabajo de muchos arquitectos que inclusive emigraron de Alemania, de la Alemania nazi, como Mies van der Rohe, entre otros también Gropius, y muchos arquitectos contemporáneos han usado a Chicago como un laboratorio de muestra arquitectónica y de desarrollo urbano interesante. Lo interesante es que en este conjunto de edificios altos existen plazas muy interesantes que también las han diseñado, las han entendido en torno al valor de estos edificios arquitectónicos que están desarrollados por estos arquitectos. E inclusive la expresión artística y la expresión del uso público de la plaza en Chicago tiene una connotación interesante, producto de la movilidad que se da entre estos edificios. Chicago es una ciudad que ha sido configurada urbanísticamente en función de su ubicación y de su paisaje natural. Es la cuna de los movimientos modernos y de la vanguardia arquitectónica americana del siglo XX y XXI. Es una ciudad refinada en todo y con un alto nivel cultural en su sociedad y de respeto a su ciudad. Esto lo hace importante porque, vuelvo a repetir, la ciudad de Chicago, en muchos textos, inclusive ellos mismos lo mencionan, es una ciudad de barrios, una ciudad que plasma y tiene muy identificado las etnias que desde el origen de la ciudad fueron conformando la morfología de la ciudad. Vamos a hacer una excursión, como dice el coloquio, vamos a empezar a mirar las plazas
en este enjambre de edificios y rascacielos que hacen que la ciudad tenga ese atractivo que, si a ustedes la conocen, lo siente uno muy sutil, muy humano, como habla el famoso libro de la humanización del espacio público, o lo que habla Carmona sobre los lugares de los espacios y los espacios urbanos, ¿verdad? Hace que esto sea, desde el punto de vista para nuestros intereses, un laboratorio de análisis que nos podemos traer para ejercicios interesantes en México. Las personas de Chicago viven cotidianamente entre su paisaje natural y su arquitectura, y ha servido de modelo para otras ciudades norteamericanas y canadienses. Toronto es un modelo de ciudad muy parecida a Chicago, que ha tomado de la misma sus condiciones de plaza pública, de calles y bulevares. Las calles de su centro se conectan ortogonalmente a través de sus diversas plazas, formando una secuencia de espacios abiertos alrededor de ellas, y alrededor de ellas se elevan muchos de los edificios que forman parte de la historia y la evolución arquitectónica de la ciudad. Arquitectos, artistas de fama mundial y la comunidad misma multiétnica dejan plasmada la obra artística pública y privada de invaluable trascendencia a nivel mundial. Chicago es un ejemplo urbanístico en la difusión del arte, del diseño y de su cultura multiétnica, y es exhibida en sus espacios urbanos. La gente de Chicago mantiene la cultura de su ciudad a través de eventos al aire libre que elevan su calidad de vida. La vida cotidiana del chicagoense es deambular alrededor del espacio público en plazas, bulevares y calles muy diseñadas. Por lo tanto, este presente estudio va enfocado a conocer las cualidades físicas y estéticas de las plazas públicas de la ciudad de Chicago bajo las siguientes premisas. Primero, respetar y preservar el delicado balance y el orden de la ciudad con su medio ambiente natural. Segundo, reconocer que hay obligaciones de las autoridades para darle belleza a sus espacios públicos. Tercero, reafirmar la necesidad de su gente para hacer arte-paisaje, como inspiración para continuar con el crecimiento espiritual de la comunidad. 4. Recordar que los espacios públicos son una necesidad de uso para todos los que conviven con su espacio. Y 5, incrementar más sus espacios públicos dentro de la ciudad y proveer cambios y necesidades recreativas para diversas actividades públicas de las personas. En muchas y variadas formas, Chicago muestra sus valores culturales a través de una fuerte difusión de su paisaje urbano de la ciudad. Aquí estamos viendo una simbiosis de la ciudad con la naturaleza, donde propiamente pues todo el urbanismo y la arquitectura de la ciudad está en contacto con los valores que la naturaleza le dio en el sitio en el que está ubicada, como es el río Chicago y el lago Michigan, entre otros, como son las franjas litorales, que son ricas en vegetación nativa y en cualidades de suelo muy enriquecedoras para llevar una actividad acuática interesante, como en verano que la gente sale a velear, usa el río como elemento recreativo, y una serie de actividades que ligan la ciudad con el uso del lugar. Entendemos las plazas de la ciudad como un ámbito urbano y singular, con características propias y con identidades particulares. Son el centro de la comunidad, con sus historias y transformaciones a través del tiempo, sin perder sus valores históricos, sociales ni físicos urbanos. Únicamente, estas se han transformado con el paso del tiempo. Sus espacios públicos producen cultura urbana, música, danza, arte y humanidades, teniendo lugares muy accesibles y atractivos. Estimulan la economía, incrementando el turismo, sosteniendo a la ciudad para proveerle mayor capacidad de servicios. Promueve una cohesión social y aumenta la democracia, compartiendo mutuamente actividades placenteras y disfrutables al aire libre. Generan un enriquecimiento del espíritu, acceso a los espacios públicos para el disfrute de trabajadores, oficinistas y turistas, y crea oportunidades para el crecimiento poblacional y renueva mutuamente la fuerza física y espiritual de su gente. En esta fotografía que tomé en el año 2005, un año después de que se inauguró el Millennium Park, un parque en el centro de la ciudad muy interesante, que lo vamos a ver más adelante,
Al ver el frijol de Kapur, que le llaman, el frijolito, el bean, vemos cómo la ubicación de este objeto escultórico en medio de una plaza, que ya la veremos a continuación, refleja los valores de esta ciudad que tiene esta calidad arquitectónica. Los escenarios urbanos. Aquí vamos a ver en este plano que bajé de Google, la ubicación de las plazas que voy a analizar con ustedes rápidamente. Vamos a ver estas características que hemos mencionado, son 10 que se detectan como las más importantes, conocidas y de alguna manera que ligan la actividad del centro de la ciudad con el resto de la misma. La tarea histórica de los chicagoenses es preservar sus lugares desde la reconstrucción después del gran incendio de 1871 y ha sido una tarea continua el expandir sus espacios públicos en parques, plazas y jardines. Quizás son las plazas los más importantes espacios que tiene la ciudad en base a su transformación a partir del plan urbano elaborado para la ciudad de Chicago en 1909, con propuestas sobre el uso del suelo para respetar el paisaje de la ciudad. La propuesta del plan se compone en 4 conceptos urbanos muy importantes: los proyectos de calles y bulevares, los proyectos de plazas, parques y jardines, los proyectos de edificación y los proyectos de vialidades. Una de las propuestas más importantes del plan fue el respeto al paisaje de la franja litoral del lago Michigan, dejando un espacio muy amplio con parques y plazas públicas, recreativas, siendo el corazón verde más grande de la ciudad desde las primeras transformaciones y posteriores a los cambios de uso de suelo. Los escenarios urbanos de la ciudad de Chicago también se dividen por zonas o distritos, enmarcando en cada una de ellas las diversas y variadas configuraciones propias de su espacio urbano, que hace fácil su reconocimiento e identifica las plazas siendo las siguientes. La ciudad de Chicago ha identificado en zonas el downtown, que le llamamos el área central, en 6, lo que corresponde al Loop y sus áreas cercanas como el Grand Park y toda la ribera del lago Michigan. La parte norte, que estamos viendo en esta transparencia, que conforma la Villa Magnífica, la Costa Dorada. Al norte, la tercera sería el Lincoln Park. La cuarta zona sería el suroeste, que es Chinatown, del barrio de Pilsen, Washington Park, Hayden Park y Jackson Park. La zona 5 incluye South Chicago y South Works en Chicago, y la zona 6, el lado oeste de parques y bulevares, que incluye Oak Park y Oak Brook. Dentro de estas áreas urbanas clasificadas se puede ir reconociendo la diversidad morfológica de las plazas públicas, sus dimensiones, usos y características urbano-arquitectónicas. Estas principales características y cualidades de las plazas es que son espacios útiles dentro de un contexto de masas arquitectónicas que la hacen perderse dentro de los pequeños espacios entre los edificios. Estas grandes y pequeñas plazas mantienen una identidad propia basada en el uso de las funciones públicas de sus edificios circundantes y que se distinguen unas de otras. Así, por ejemplo, la Plaza Daly o la Plaza Picasso es una plaza cívica comunitaria con fuertes contrastes multiétnicos, una de las principales plazas de la ciudad en donde se celebra la mayoría de las festividades y actos públicos y sociales. En la década de los 90, con más de 100 obras de arte público, adornan el centro, el Loop. En sus calles y plazas convergen como galerías de esculturas al aire libre, y en algunas de ellas también se observan una serie de plazas con las características de que son espacios de tránsito peatonal o se encuentran en callejones o espacios entre edificios. Tal es el caso de la Brunswick Plaza y el Pocket Park, que se encuentra en algunos de los edificios que gobiernan la ciudad. En comparación con el First National Bank de la plaza, es un espacio de transición entre calles y avenidas, donde la gente circula sin el sentido de apropiación de este lugar. Por lo demás, es un espacio cerrado para las actividades de relajamiento y conversación temporal entre empleados y oficinistas de la ciudad. También encontramos diversas plazas en su tejido urbano de la ciudad, ya que uno al acercarse a ellas se descubre su paisaje artificial, mezclado con el paisaje natural producido por el arbolado urbano, la jardinería y los pavimentos mismos que generan diversidad, color y textura en el ambiente.
También se puede observar a lo largo de las márgenes del río Chicago una serie de plazas que ligan lo urbano de sus edificios con el paisaje de la ribera, en donde se aprecian diferentes estilos arquitectónicos y el diseño del verde del espacio abierto en armonía con el mobiliario urbano, la iluminación y los pavimentos que generan una identidad con características propias. Como lo pueden ver aquí, vemos las márgenes del río. Actualmente el programa Chicago Verde está generando un plan de rehabilitación de las márgenes del río que van hacia el norte de la ciudad para hacerlo más transitable, producir tránsito acuático por el río, o sea que se use más el río para llevar gente de un lado a otro, que se renueven todas las márgenes con este tipo de diseños que formen una identidad más propia de la ciudad. A partir de aquí vamos a ver diversas plazas, estas 10 plazas que decía al principio, y esta es la Plaza Daly, que se llama el Civic Center, que se hizo en 1967, con la intervención de una obra de Mies van der Rohe, que es el edificio público de la ciudad. Son 2 edificios que construye Mies van der Rohe, y está ligado con otra plaza donde se encuentra la oficina de correos. Y esta plaza, bueno, si ustedes han visto cine donde hay películas de Chicago, pues se ve mucho esta plaza. Es una plaza muy versátil, que se utiliza muchísimo en escenarios cinematográficos, y en ella artistas como Picasso han producido obra escultórica que le da un sello muy particular al centro propiamente de la ciudad. Sería como el pequeño zocalito que tiene, como nosotros le llamamos el zócalo de la ciudad. Con la escultura de Picasso que se hizo en 67 a raíz de la rehabilitación y remodelación de la plaza, una plaza poco arbolada con una fuente muy interesante que tiene unas características de uso, de manifestaciones. Aquí, por ejemplo, el mismo día de los ataques a Nueva York en el 2001, toda la gente se congregó, hubo una ceremonia pública de silencio por los que estaban muriendo en las torres en Nueva York. También Chicago trató de evitar también que hubiera una conflagración, hubo una situación de desalojar la ciudad, y bueno, es una ciudad que realmente es la ciudad pública más importante de Chicago. En ella también se generan una serie de actividades de tipo recreativas y de uso, como los mercados que diferentes etnias, como los alemanes, como los latinos, por ejemplo, en fines de semana, pues lo usan para poner mercados, para artesanías, lo utilizan para diferentes momentos de uso cotidiano. Con estas fotografías son más o menos fueron tomadas en abril-mayo, donde ya empieza el árbol a florecer. La siguiente, por ejemplo, es en invierno, con un mercado de artesanías alemanas, donde también pues el árbol se sustituye las hojas del árbol se sustituyen por foquitos, se pone el árbol de Navidad. Aquí estamos viendo la escultura del Picasso, aquí lo vemos. Y bueno, es una plaza, no es cuadrada, tiende un poco a lo rectangular, está totalmente encerrada por edificios muy altos, pero es la plaza pública más activa del centro de la ciudad. La vista frontal, la Plaza Daly es la plaza que continuamente presenta una variedad de eventos públicos por temporadas, y en ella podemos observar conciertos, exposiciones, mercados al aire libre y otros actos cívicos. La plaza que está anexa, aquí estamos viendo las diversas plazas que están conformando como un triángulo, estas 3 que estamos analizando. La Federal Center Plaza, la estamos viendo acá. Aquí está el correo que hizo también Mies van der Rohe, y en esta se va a ubicar también actividades públicas, recreativas y culturales, y en ella vemos ya una obra de Alexander Calder, que se hizo en 1974, que recrea visualmente y tiene una proporción a escala de la actividad que se da alrededor de esta escultura.
Y vemos pues, también cómo esta plaza, que está muy pegada a la anterior, a la Civic, también pues, se usa mucho para este tipo de actividades comunitarias. Aquí estamos viendo los dos edificios de Mies van der Rohe, estamos viendo cómo hay conexión entre las dos plazas. Allá al fondo estamos viendo el edificio del Meyer, o sea, la alcaldía, y bueno, pues todo esto son rascacielos, edificios de oficinas, áreas muy comerciales, que la gente pues en sus tiempos de descanso baja y disfruta mucho estos lugares. La siguiente es la plaza del First National Bank, que está también a unos 2 bloques del anterior, y en esta también vemos una plaza que resulta de la donación que le da el banco a la ciudad, con esta plaza que es con estacionamiento en sótanos, y es una plaza que tiene una parte deprimida, diferente a las demás que son totalmente a nivel de la calle. Esta tiene una depresión en una de las partes de la plaza, hay una conexión al interior para los estacionamientos que están en el sótano, un poco parecida a la de Bellas Artes, y en ella también Chagall presenta una obra que es Las 4 estaciones, que es un muro largo de 50 y tantos metros, que hizo Chagall, y que le llama a su obra Las 4 estaciones, más o menos tiene una altura de casi 3 metros, y la vemos cubierta por una estructura de plástico para su conservación, y como digo, aquí es una plaza deprimida. Esta fue una transparencia que tomé muy temprano un domingo, me interesó no verla con gente, después bueno, hay más fotos donde se aprecia cómo pues la plaza es muy utilizada, sobre todo por la gente que baja a la hora de lunch y disfruta mucho. También es una plaza de transición, de tránsito, o sea, de cruce. No hay que llegar hasta la calle para cruzar del otro transversalmente de un lado a otro. Y vemos que esta obra pues es muy fotografiada por la gente que está conociendo la ciudad. Otra plaza interesante, que es también un residuo de un bloque completo, que es una obra de Helmut Jahn, que es el Federal Building. Vemos esta plaza, que es la Plaza del Estado. Es una plaza triangular que realmente conforma diagonalmente el acceso con el Federal Building. Aquí es donde está el FBI, la policía y todo lo que es Hacienda. Y aquí vemos que es una plaza donde también vamos a ver que en el centro se da una obra de Chagall, ¿sí? Que es de Buffet, de este artista de Buffet, que es una escultura en plástico con resinas de plástico que está al centro de la plaza, con un diseño de piso que le llama La Bestia Parada, ¿sí? Que es una escultura que inclusive la gente puede meterse, caminar dentro de ella, tocarla, y esta pues tiene una característica que no tiene color, que está muy alineada a su forma, aunque es amorfa, muy definida la idea que quiso de Buffet poner en esta escultura, y enmarca mucho pues el acceso. Toda la parte baja del edificio es comercial. Entonces esta placita, al ser triangular, pues también cierra mucho el paso diagonal de la gente para ir de una calle a otra. Allá al fondo estamos viendo un edificio de Bofill, que también es otro arquitecto que le dio a la ciudad de Chicago un edificio. La siguiente es interesante. Frente a la Plaza Dale, entre 2 edificios, que era un callejón, se hizo la rehabilitación más o menos por el año de 1981, se hizo la rehabilitación de este espacio para hacer un acceso al edificio que está al fondo, y se genera una pequeña plaza cerrada con un solo acceso a ella, que también es para vestibular la llegada a este edificio. Pero lo interesante es que Joan Miró vio un potencial enorme en este espacio público y diseña esta escultura que, como ustedes pueden ver ahí, se llama El Sol, la Luna y las Estrellas,
Los de Chicago le llaman el tenedor o le llaman por el penacho de la escultura, ¿no?, que parece un tenedor, y es un aborigen indígena americano de las zonas de Estados Unidos y Canadá, y Miró toma básicamente este elemento muy vertical para contrarrestar la horizontalidad y el poco ancho que tiene la plaza. La enmarca con 2 ginkgo bilobas, o sea, 2 árboles muy de la región, muy nativas de estas especies que se ven en toda la ciudad como un árbol urbano, y propiamente pues es un espacio que también tiene cualidades gestálticas, de tocarlas, de verlas, de poderlas usar como la niña esta que está sentada, y verla alrededor es interesante. Sin embargo, está hecha para el peatón, porque ya en carro pues uno la pierde, no se aprecia mucho. Otra plaza es la Plaza Van Buren, que es una plaza interesante, resultado de un desarrollo parcial que se dio aquí, amén de la construcción de la biblioteca pública, que fue un concurso que ganó una arquitecta italiana, se me escapa ahorita su nombre, hace la remodelación, que era una estación de trenes, era una llegada de trenes de la parte oeste de la ciudad, y la remodelan y la hacen la biblioteca pública, un edificio muy bonito, y como consecuencia se le permite que se hace una expropiación de estos edificios que había aquí, y se le dona a la biblioteca una plaza cruzando la avenida, que es una plaza que aquí ustedes pueden ver. Está la biblioteca, vemos ya la plaza, cruza uno la calle, y es una plaza que tiene una característica de que ha sido muy utilizada, es muy multifuncional. O sea, se le permite que artistas, plásticos, gente que hace performance, y es muy publicitaria esta plaza. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la muestra de un ojo de un artista que en toda la ciudad pues fue poniendo elementos de estas características. Como también a lo mejor ustedes llegaron a conocer los famosos festivales de la vaca, que también en Chicago y en México se dieron por todo el Paseo de la Reforma. Uno rentaba, compraba la vaca blanca y ya la empresa o el artista la pintaba, que fue una idea que nació en Suiza y que muchos alcaldes las pidieron, y después pues se subastaron, ¿no? Y en Chicago pues, también hubo le llamaban el paseo o el desfile de las vacas, ¿no? Otra plaza interesante que está junto al Millennium es el Prudential Center Plaza, y como vamos a ver, muchas de las cualidades que tiene la ciudad de Chicago es que estas plazas siempre son espacios públicos frente a edificios muy altos, que se permiten poder hacer un disfrute del uso del agua, de la fuente, de la vegetación, de cambios de nivel, y son buenos accesos a los edificios que le confieren mayor personalidad tanto al edificio mismo como a la misma ciudad. Un proyecto que se inauguró en 2004, que fue el resultado de una serie de aportaciones de mucha gente de la ciudad, era reutilizar las antiguas estaciones de los trenes que llegaban del sur a Chicago, y sobre un estacionamiento que ya existía desde los años 70 subterráneo, se hizo esta azotea, que es un parque, el Millennium Park, realmente es una azotea, en el que en el proyecto intervinieron pues varios urbanistas y arquitectos, entre ellos Gehring, que hace el auditorio, y otros artistas plásticos como Kapoor y Plensa, que hace la fuente, donde estos espacios públicos, propiamente siendo la azotea de todo lo que abajo hay, como 5 pisos de estacionamiento, más la llegada de los trenes que entran por debajo, han hecho de este parque de plaza uno de los lugares más atractivos de la ciudad en los últimos años de la misma, por toda la funcionalidad que tiene la plaza, por todas las actividades. Tiene invernaderos donde se enseñan a los niños cómo conservar el medio ambiente, cómo conocer la vegetación nativa de Chicago, conciertos al aire libre, conciertos un poco más cerrados, el promenade, donde se encuentra la única obra que quedó como parte de la exposición Colomina de 1892, que se le dio un espacio
muy interesante, un poquito de estas características del Lenot, o sea, como un jardín plaza francesa. La azotea, donde abajo es un restaurante, cafetería, donde en invierno la plaza se utiliza en parte como una pista de patinaje, y la fuente, que en verano, como ya también lo vimos en la plática anterior, los niños disfrutan de los chorros de agua, se meten ahí de la boca de estos personajes que son fotografías de gente de la ciudad, avienta el agua y la gente se quita los zapatos, los calcetines, y con una pulgada más o menos de agua, pues empieza ahí como un charco a mojarse, a refrescarse cuando hace también mucho calor. Estas ciudades son muy extremosas. Aquí estamos viendo la Plaza Grill, que le llaman. Realmente es una azotea con una plaza deprimida, donde en invierno se hace pista de patinaje. Están los servicios, cafeterías, restaurantes, tiendas y lockers y cambios de ropa. Y arriba, pues se usó la azotea como una plaza pública, donde Kapoor pone el famoso frijol, que es el Colgate, ¿no? Y que lo liga con el resto de lo lúdico que tiene el Millennium Park. Aquí estamos viendo la planta, vemos también que toda la arquitectura del paisaje o toda la jardinería responde a no a una simetría, pero sí a un orden lineal que encierra y ayuda a contrarrestar los pavimentos con los verdes que tiene el parque. Hay ejes muy marcados para accesar al auditorio, hay otros más en un sentido y en otro, pues se pueden conectar, y estas conexiones, como vamos a ver aquí más adelante, por ejemplo, Zaha Hadid las utilizó para también plasmar una serie de obras escultóricas con cierto toque arquitectónico, y que son obras temporales que ayudan mucho a la vida estética de la ciudad, a la difusión del arte y una serie de actividades. Aquí estamos viendo la fuente de Plensa, que es muy bonita en la noche cuando se enciende de varios colores, cuando avienta los chorros de agua, ¿no? Aquí estamos viendo el conjunto de estas plazas con una vegetación variada entre maples, guingos, fresnos y una serie de pinos, que cuando en invierno los caducifolios no tienen hoja, pues los perennes están ahí y se llenan totalmente de nieve y cambian las texturas, cambian los colores de la plaza. Aquí estamos viendo en esta plaza Promenade cómo varios escultores pues utilizan su material para exhibirlo, y la gente pues deambula y recorre esto para su conocimiento, para su placer dentro del parque. Otra plaza que hizo Renzo Piano, que es muy interesante, es la placita esta que le pidieron que hiciera la renovación de una antigua galería y hiciera una continuidad del Art Institute, que es el museo más importante, y él hace este edificio que es el museo moderno, el museo que cambia un poco la obra y el uso que hay aquí a uno más contemporáneo. Y él hace esta placita que realmente es muy sencilla frente a la Columbus Drive, y es una plaza que la hace para conmemorar, bueno, aquí no lo puse, pero al fondo se ve una obra de Louis Sullivan, que fue uno de los grandes aportes a la arquitectura de Chicago, y es una plaza lineal con una serie de guingos y una serie de vegetaciones y jardinerías típicas de la temporada, que la gente pues que puede salir por acá o sale por esta parte de acá, le da mucho uso a la placita. Tenemos la Water Tower, que es la plaza más vieja, porque se conserva la torre que salvó a Chicago del incendio en esta parte norte. Es una plaza muy arbolada, únicamente se dio para mantener como escultura el edificio de bombas de agua que los bomberos utilizaron para detener el incendio. Y actualmente en esta parte, pues la gente, hay mucho cuarteto de jazz, mucha gente que toca aisladamente la guitarra, el saxofón, la gente se reúne, en Navidad la adornan muy bonito, y es una plaza dentro de una zona comercial que es la Villa Magnífica, más poblada en términos de turistas, ¿no? Entonces, alrededor de ella se dan cafés, se dan galerías, se dan tiendas de souvenirs, de ropa, etcétera.
y a una cuadra de ellas está la Plaza Hancock, que es una plaza que se hizo entre el 98 y el 2000 por Jacobs y Ryan, que es también una plaza deprimida, escalonada, donde las paredes se vuelven unas fuentes de agua, con una gran actividad comercial, un uso público muy interesante, que varía mucho en las temporadas del año por la actividad comercial que esta tiene. Es una parte también de acceso a la parte interna del Hancock Center, y abajo de estas calles que están conectando una con otra, pues hay una serie de restaurantes de buen nivel, galerías, tiendas, librerías, etc. Me voy más rápido. Esta plaza, la Equitable, es una plaza cívica muy interesante, pasando el río Chicago, y es una plaza que reúne el Chicago Tribune, el Wiggly's, que son edificios muy connotados en la ciudad, y en esta plaza, por ejemplo, también logra conjuntar una serie de manifestaciones públicas de uso hasta político, etcétera, que une unos ejes con otros y que van haciendo esta conexión del plan Burhan, que era conectar los parques y los bulevares y conectar las plazas. Hay planes de que todas las conexiones de las plazas a futuro en el plan Chicago Verde sean conectados por elementos que exista el verde. Aquí estamos viendo más o menos esta plaza, está muy pegada al río, también muy fotografiada por los turistas. Esta, que es la Quincy Court Plaza, es una plaza interesante que es como un pocket park, que es un espacio residual entre dos edificios, cerca del famoso Daily Center, y vemos como un despacho, que es el despacho de Ríos Clementi, hizo este diseño que es el Quincy Court, que es un espacio intersticial que conforma una plaza con zonas habilitadas para encuentros, para estar aislado o en grupo, y lo hace interesante por la arquitectura de paisaje, utilizando elementos artificiales, haciendo reminiscencia a la vegetación de la ciudad. Y por último, les quiero presentar un proyecto que hice yo con estudiantes de la UAM, que es la Plaza Tenochtitlán, en el barrio de Mexicanos en Pilsen, a unos 6-7 kilómetros del centro, y nos pidieron, las autoridades de la ciudad y la universidad nos pidió que hiciéramos el proyecto de plaza para los mexicanos, con la ayuda del arquitecto Alfonso Guajardo, que ya murió, pero fue un trabajo de 20 alumnos de la UAM en mi taller, en la que nos dieron la oportunidad de generar una rehabilitación urbano-paisajística de esta parte importante de los mexicanos. Viven 50,000 mexicanos en este barrio, tienen la famosa biblioteca, que es muy utilizada, es un recurso de ellos, y una serie de edificios de gente que llegó desde los 60. Aquí nada más puse dos fotografías. Ya el diseño del basamento, esto fue a cargo de un grupo de mexicoamericanos en el estudio Guajardo. Nosotros lo que hicimos fue todo el estudio urbano de cambio de pavimentos, iluminación, guarniciones, banquetas, bancas, y bueno, esto ya el arquitecto con la ciudad y un grupo de jóvenes, de estudiantes de la Universidad de Illinois, que trabajamos conjuntamente, propusieron este basamento con esta columna por una donación que hizo la Ciudad de México en el 98 a Chicago para hacer ciudades hermanas. Conclusiones: las plazas públicas en Chicago respetan y preservan el delicado balance y orden de la naturaleza con la ciudad. Se reconocen las obligaciones de una sociedad para darle belleza a los espacios abiertos y jardines para su gente. Se afirman las necesidades de su gente para hacer arte paisaje como inspiración para continuar con el crecimiento espiritual. Se recuerda que los espacios públicos son una necesidad para todos y se respetan las actividades de los otros. Se incrementan los espacios de sus parques en la ciudad y proveen cambios y necesidades recreacionales diversas. Y termino con esta cita de Sally Kidd Chappell, que dice que los historiadores de arquitectura y del paisaje están capacitados para normalizar lo que es esencialmente no verbal, para que otros puedan ver más a fondo el sentido consagrado de las formas construidas. Muchas gracias.